Hola, ¿cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy. Y bueno, como ustedes ya lo vieron, hoy voy a continuar hablándoles de la novela de suspenso o relato de suspenso y cómo crearlo, pero hoy les traigo las estrategias de una de las reinas del suspenso y de la novela negra, la señora Patricia Highsmith. Como ustedes ya saben, en el videito pasado, los que vienen siguiendo mis videos en línea y los que no, se los voy a dejar aquí colgadito para que lo vean. Paré, hice un primer video que también lo voy a dejar aquí colgado para que se pongan un poco más en contexto de cómo crear la novela de suspenso. Y luego, en el video pasado les hablo de cómo crear una historia, puede ser un relato o una novela desde lo que es la fanfic, para que también vayan por allá y se ilustren un poco frente a este tema. Voy a continuar en este video hablándoles porque sobre novela de suspenso hay muchísimo que decir y realmente en un solo video me queda muy complicado contarles todo lo que yo he aprendido a través de mi gusto personal, como yo les decía en algún momento, hacia la novela de suspenso y la experiencia que he podido adquirir dentro de mi profesión como escritora. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Como siempre, su apoyo es de vital importancia para mí en todo esto que realizo en la plataforma de YouTube y en las demás plataformas donde me pueden encontrar. Recuerden que me encuentran en Facebook como Alicia Leven, encuentran también mi página web, perdón, mi página en Facebook o fanpage que se llama Pezuñas y Rosas, donde también me pueden encontrar mucho del trabajo que vengo realizando hace ya más o menos unos 3 años larguitos. También me encuentran en Instagram a través de La Poetisa, con las barritas al piso como les aparece acá. Entonces, ya habiéndoles dicho eso y agradeciéndoles nuevamente estar aquí y por el apoyo que me brindan, voy a continuar hablándoles de cómo crear una novela de suspenso o un relato de suspenso con la visión de esta mujer, de esta escritora que ya murió pero que nos dejó un gran legado a los amantes del suspenso y que espero que a ustedes les sirva muchísimo. Bueno, y antes de hablarles de las lecciones de la señora Highsmith sobre cómo escribir una novela o un relato de suspenso, les recuerdo que el suspenso en sí nos va a llevar por ciertos caminos que debemos tener claros primero antes de empezar a escribir. La sensación de peligro inminente que implica escribir suspenso, sea un relato, ¿cierto? O sea una novela, va a ser fundamental a la hora de empezar el relato. El mantener en vilo de alguna manera sobre las acciones que se están sucediendo en la historia del lector es una de las claves, para que ustedes tengan muy en cuenta a la hora de escribir suspenso. Generalmente en el suspenso, yo se los decía en el otro video, el lector tiene más información que los personajes y eso es muy interesante, porque cuando estamos escribiendo suspenso, la idea es que los personajes, nuestros personajes en el relato o en la novela estén completamente absortos en la historia, pero también completamente parcialmente ignorantes frente a lo que va a suceder en la historia. Y esto permite que el personaje sorprenda al lector. El lector de por sí ya va a conocer ciertos detalles, y eso es lo que vamos a ir mirando en la construcción del relato o de la historia de suspenso en este video, pero va a estar siempre un paso adelante del personaje. Y eso es lo que hace tan interesantes estas historias. Sin mencionarles a Highsmith, en el primer video les había contado un poco de esta primera parte que ella llama el germen de la idea. Y es cuando nosotros, dentro de las cosas cotidianas que vemos, podemos tomar esa información para realizar la historia de suspenso, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, ¿qué tal si un día entramos al supermercado y observamos a las personas que están comprando y entonces vemos a una persona, a un señor que toma de pronto una fruta y se la esconde, ¿cierto? Eso es un hecho cotidiano sencillo, pero de ahí pueden hacer una idea, ¿no? Y es que para esta autora ahí es donde nace todo. Puede ser una historia tan cotidiana como en el supermercado el señor que se roba la pera, la guarda en su maletín y de ahí podemos empezar a imaginar un montón de escenarios, a una historia tan conocida como dos extraños que se encuentran en un tren
y luego deciden ponerse de acuerdo, aliarse, ¿cierto? Para asesinar a sus enemigos. Eso es lo que hace tan interesante las novelas de intriga, y es que podemos tomarlas muy de experiencias reales, porque si ustedes se ponen a mirar nada más viendo noticieros o historias cercanas, nos damos cuenta que pasan muchas cosas que nos causan una cantidad de emociones y de las cuales podemos tomar partido para escribir historias de intriga o suspense, como se le ha llamado, suspenso. Y tenemos historias por doquier, y esta es la primera lección que nos deja Patricia, ¿no? Desde el germen de la idea, lo que genera la idea para poder escribir suspenso. El ambiente externo, dice Highsmith, es súper importante a la hora de escribir una novela de intriga o suspenso o un relato. Y es que se cuenta de una experiencia puntual que ella tuvo en un apartamento en New York, donde unos chicos muy pequeños se meten, estaban haciendo mucho ruido, ¿sí? Y ingresan a donde ella estaba, donde tenía unas cajas que estaban sin desempacar. A ella no le gustaba para nada el ruido, incluso le daba miedo, según dicen. Entonces ella permitió que los chicos hicieran bulla, desorden, no les dijo nada hasta que ya se fueron, pero luego empezó a generarse una idea en su cabeza, y aquí es la segunda lección donde ella nos habla de la atmósfera de la narración y lo importante que es aprovechar la atmósfera incluso de estas situaciones cotidianas. Ella escribió uno de sus libros más importantes que se llama Mar de Fondo, y que trata de la historia de un abogado que se desespera por el ruido que crean sus vecinos, y ahí empieza a desarrollarse la historia. Imagínense qué puede pasar con esto, ¿no? Lo importante de la atmósfera, y yo voy a meter acá un poco de algo que no habla directamente Highsmith, pero que yo he aprendido durante varias de mis clases de narrativa oral que les he estado comentando durante los últimos videos, y es la importancia de la psicología de la escena. No solamente en cuentería, sino también en la escritura la podríamos aplicar, y cómo es el hecho de aprovechar esa atmósfera para escribir intriga o suspenso. Entonces, no solamente son los eventos en sí, sino qué sucede en la psicología de la escena. ¿Cómo es el color de la escena? ¿Es oscura? ¿Es fría? Por ejemplo, últimamente en Bogotá está lloviendo muchísimo, entonces las escenas de suspenso, muchas de ellas, si ustedes observan con cuidado, ¿sí? Con detenimiento, se van a dar cuenta que muchas suceden en lugares oscuros, fríos, y eso tiene una razón de ser porque el suspenso en sí, la atmósfera generalmente no está relacionada con días de sol, ¿cierto? Incluso con mucha algarabía o alegría, sino que hay momentos específicamente en las historias de intriga que nos llevan a través de esa atmósfera, y eso es importantísimo a la hora de escribir intriga o suspenso, sea un relato o sea una novela. En la psicología de la escena podríamos incluir lo que les decía, no solo los colores frente a la atmósfera en sí, en cómo la va a percibir el lector, sino cómo están vestidos los personajes, qué llevan, qué nos permite inferir como lectores que algo va a suceder, qué elementos que entran dentro de esa escena van a hacer que yo como lector piense algo va a pasar, pero me va a mantener en vilo, porque el escritor de suspenso, como yo les decía, trata de no brindar toda la información, porque la idea es mantener al lector durante todos los momentos posibles hasta el final de la historia en intriga. Y eso es lo que hace una buena historia de suspenso, que te mantiene en intriga, te hace dudar, incluso te hace sacar conclusiones apresuradas que luego caen completamente cuando el escritor revela realmente lo que está pasando. Las palabras también las podría involucrar aquí en lo que es la psicología de la escena, en esta segunda lección donde ya habla de la atmósfera, y es los diálogos que vamos a incluir dentro de ciertas escenas, porque los diálogos también brindan una atmósfera diferente. El tono, aunque en un libro no se evidencia como en una película, en una serie, el tono de la voz, sí podemos darle un tono de acuerdo a lo que corresponda a la escena, ¿no? Si es más lúgubre, si es más denso, si es más pausado, ¿no? Entonces podemos hacer uso de una serie de signos o símbolos del lenguaje escrito que
de alguna manera nos van a llevar a la construcción de esto. Y aquí les voy a contar que más o menos en un mes larguito voy a empezar un taller de narrativa que va a estar enfocado en escritura creativa sobre lo que es novela y relato, y voy a tener un módulo exclusivo para suspenso. Entonces ya si ustedes quieren aprender mucho más al detalle, a profundidad, cómo podemos hacer de este tono de la voz de los personajes y de la construcción de una atmósfera algo mucho más preciso cuando hablamos, por ejemplo, según el género de suspenso, romance, drama o lo que corresponda a la historia, pues los invito a que se unan. Yo voy a estarles comentando durante los diferentes videos de este mes para que ustedes estén muy pendientes. Es totalmente gratuito y lo voy a estar dictando los días lunes 8 de la noche, hora Colombia. Bueno, habiéndoles dicho eso, entonces, lo importante de la atmósfera, como lo dice Highsmith y como lo complemento yo con la psicología de la escena, es fundamental a la hora de escribir intriga o suspenso. Y debemos tener en cuenta cada detalle que nos permita brindarle al lector una idea mucho más profunda, sin necesidad, porque ahí puede hacer un alto, de ser tan descriptivos como de pronto autores, si hablamos de mediados del siglo XX, siglo XIX, finales del siglo XIX, los autores eran muy descriptivos. Hoy en día yo les he comentado en diversos videos que ya no se usa tan a profundidad lo que es la descripción, porque a veces tiende a ser muy tedioso y muy harto, muy cansón leerlo, sobre todo para los lectores del siglo XXI. Pero sin necesidad de usar tanta descripción, también podemos adecuar a la psicología de la escena un escenario, una atmósfera que lleva al lector a las profundidades de la intriga. Bueno, y la tercera lección que nos deja Highsmith es la importancia del relato en lo que se refiere a intriga y suspenso, incluso más que sobre la novela, que sobre la figura de novela. Y es que para Highsmith el hecho de que cualquier situación o evento cotidiano en un relato se pueda construir en una cantidad de tiempo, incluso que puede abordar todo lo que es el relato breve. Me explico. Por ejemplo, un escenario sencillo como que algo ocurrió en una terraza, ¿cierto? Y nos pone el ejemplo de una copa de la cual pues alguien había tomado de esa copa y había dejado unas huellas dactilares, pero se borran las huellas por cuestión del clima, por ejemplo, la lluvia, y entonces de ahí empiezan a generarse una serie de eventos alrededor de una sola escena. Entonces dice Highsmith que en el relato de suspenso podemos desde una sola escena, un solo hecho cotidiano, crear todo un cuento alrededor de ese hecho, y que por eso es mucho más importante, digámoslo así, ese hecho en sí cotidiano en el relato que en la novela, porque en la novela se van a suceder una serie de eventos durante un tiempo mucho más prolongado y eso lo hace a veces un poco más complejo, ¿no? En el relato podemos usar una sola escena que brinda esa intriga, algo pasó, se borró, ¿no? Eso que nos iba a indicar qué era lo que estaba pasando, quién era o qué era lo que estaba implicado en la situación, y se borra por cuestiones de cualquier situación externa que nosotros como escritores queramos incluir dentro de la historia, ¿no? Dentro de esa escena en particular. Y esto la hace mucho más jugosa, ¿no? Cuando hablamos de intriga. Bueno, para Patricia Highsmith, crear una historia más larga, tipo novela, tardaba más o menos, dice ella, en uno de sus libros que se llama Suspense, donde nos enseña cómo, aunque ella dice que no es un manual realmente, ¿no? Cómo o cuáles son los puntos que ella tiene en cuenta para escribir una novela de intriga o suspenso. Más o menos entre 6 meses a 3 años, dice la autora en este libro. Aparte dice que es muy importante tener en cuenta que hay que convivir con los personajes previamente antes de empezar a escribir la historia de suspenso o de intriga. Conocerlos, hablar con ellos, y esto va a sonar un poco loco, pero es real. Nosotros debemos conocer a nuestros personajes antes de implicarlos en la historia, haber tenido contacto de alguna manera, aunque no sepamos cómo se llama el personaje, porque muchas veces a mí me ha pasado, no pongo el nombre del personaje sino hasta después de un tiempo, ya cuando lo bautizo,
siento que se apropia más de la historia, es importante ponerle nombre a los personajes, pero hay escritores que han escrito historias sin nombres de los personajes, en ningún momento le ponen nombre, ¿sí? De pronto ciertas características que hacen que uno como lector reconozca al personaje en las diferentes escenas, pero no les ponen nombre. En mi caso yo sí, y ya cuando les pongo el nombre como que los siento más cercanos, pero de alguna manera ya empiezo previamente a imaginar cómo es, dónde vive, y por eso es tan importante, y dice ella también, que no basta exclusivamente con tener el germen de la idea, sino que hay que tener aparte una atmósfera muy bien construida, los personajes hay que conocerlos muy bien, un marco donde se va a introducir esa historia, ¿no? Y ese marco lo generamos a través del conocimiento de todos estos detalles, ¿no? Lo importante es conocer a los personajes desde sus vidas incluso, aunque no vayamos a comentar eso en la historia. Me explico. Por ejemplo, ¿qué pasa? Y podemos podemos acá utilizar lo que son las preguntas hipotéticas de, bueno, ¿cómo vive este personaje? ¿En dónde vive? ¿Quiénes son sus vecinos? ¿Qué le molesta? Y yo vuelvo y les menciono, yo aquí tengo 1 o 2 videos donde les hablo de construcción de personajes, y cuando empiece a dictar mi taller de narrativa gratuito, ahorita en un mes más o menos, voy a introducir uno de los temas más importantes que voy a introducir en este taller, es la construcción de los personajes en narrativa, porque es muy importante, ¿no? No solamente lo que le sucede al personaje dentro de la historia, que lógicamente es muy importante, sino cómo vive, qué le gusta, qué le molesta, así como decía Jay Smith, le molesta el ruido, le molestan los niños, le molestan los perros, le molesta la lluvia, le molesta el sol, cómo se viste, qué música escucha, porque todo esto nos va a permitir introducir de una manera mucho más real, ¿sí? No impostada, como lo llama Smith en su libro, al personaje y a la historia en sí, y esto va a hacer que el lector, por consecuencia, se conecte mucho más con la historia. Ella en esta parte también habla de espesar, usa esta palabra, espesar la narración a través de los conflictos, y es que en una historia de suspenso, como yo les decía, es de vital importancia que nosotros creemos conflicto para los personajes, tanto para los protagonistas como para sus enemigos o los llamados antagonistas, según corresponde. Entonces es muy importante porque de eso se nutre en sí la historia de suspenso también. El hecho de que esté sucediendo algo en todo momento, y nosotros los seres humanos nos caracterizamos por querer apostarle a los retos, y así funcionamos también como seres humanos. Nos gusta lo que es más difícil, lo que más nos cuesta, lo que de alguna manera nos hace luchar por ello. Si algo nos llega demasiado fácil, pues chévere, pero no hay exactamente la misma reacción, y los personajes en ficción son exactamente iguales. Recuerden que los personajes de ficción son sacados de nuestra realidad. Un escritor no escribe si no es de una realidad que ya ha percibido por alguno de sus sentidos, ¿sí? Por alguno. Entonces, en ese caso, los personajes se van a parecer mucho a los seres humanos, así sean otro tipo de personaje, sea un animal, sea un personaje, no sé, un monstruo, con características paranormales o diferentes a las que tenemos como seres humanos en este plano. Material, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Pero siempre van a tener características o condiciones que el escritor ha reconocido en sí mismo o en sus pares, en los otros seres humanos y en los contextos donde se mueve. Entonces, por eso es que es tan importante, mis queridos, que tengamos muy en cuenta a la hora de construir el reconocimiento de todos estos aspectos, que ninguno de ellos se puede sacar a la hora de escribir suspenso, para hacer una historia bastante nutrida, muy jugosa, y que se conecte con nosotros en primera instancia y luego con nuestros lectores. Bueno, y como yo les dije anteriormente, al principio del video son 10 lecciones, pero en este video les voy a compartir únicamente las primeras 5, y voy a hacer un segundo video, en este caso ya un tercero de suspenso, con las otras 5 para que me acompañen en la próxima semana. Y bueno, en este último de este video, ella nos habla de lo importante que es el clímax de la historia, no solamente en suspenso, sino en cualquier historia, sea relato y sobre todo novela, que es más larga, el momento donde llega ese clímax, ¿no? Que es como la cúspide, donde ese arco narrativo, ¿sí? Empieza a subir hasta un punto en que todas las cosas se empiezan a poner muy álgidas, complejas, es donde más
se vivencian los conflictos para el personaje, aunque Highsmith dice que ella no está segura de que todas las historias deban llevar este clímax. Sin embargo, aconseja a los escritores que usemos un bosquejo de la historia. Cuando estemos escribiendo, hagamos un bosquejo, como cuando un pintor hace un bosquejo, ¿no? Unos pincelazos iniciales donde vamos mirando, ¿cierto? Sin necesidad de que vayamos de corrido con toda la historia, sino que empecemos a generar esos bosquejos en borradores, donde vamos mirando en qué momento, porque precisamente esta lección habla de cuál es el momento preciso o perfecto para introducir el clímax, ¿sí? Que generalmente se dice que no se deje al inicio, que no es lo ideal, porque el clímax es un momento ya muy álgido, sino que se empieza a contar la historia, así usemos un orden cronológico distinto, ¿sí? Así empecemos con los flashback o los flash forward, como se les han llamado, que también voy a hablar de eso en el próximo video. Y en este caso que se deje más hacia el final de la historia. Sin embargo, esta autora aquí no nos comenta exactamente el momento preciso, sino que invita al escritor a que haga sus propios bosquejos y por sí mismo o sí misma decida cuál será el momento indicado para ingresar a ese clímax, ese momento tan importante en la historia de suspenso. Bueno, y últimamente de pronto han visto un poco oscuro. Yo cuando estoy grabando, a pesar de que uso algunas luces de apoyo, se ve un poco oscuro, es porque el clima en Bogotá, como les digo, está muy apropiado para escribir historias de suspenso. Entonces por eso se ve un poco más oscuro. El ambiente, de pronto no sé ustedes cómo lo perciban desde allá, pero yo lo veo un poco más oscuro que cuando hay días soleados, a pesar de la luz artificial. Entonces por ese motivo es que tal vez los últimos videos algunos de ustedes los han visto de pronto un poquito más oscuros. Ya habiéndoles dicho esto del tema de mis videos, entonces como les digo, en el próximo videito voy a estarles contando las otras 5 lecciones restantes que nos da esta autora, escritora de grandes historias de suspenso. Una escritora que ha dejado un gran legado, ¿no? Uno de los libros más reconocidos de ella se llama El talento de Mr. Ripley, para que lo busquen. Una historia súper interesante. Y este libro del que les hablo, donde se sacan estas 10 lecciones, se llama Suspense, también un libro excelente, donde la autora nos da unos parámetros muy personales frente a su experiencia escribiendo suspenso. Y es que yo creo que como escritores, como les digo yo, cuando hago los videos aquí en YouTube o cuando les hago los envíos a través de mis redes sociales, Facebook o Instagram, donde me pueden encontrar también, les hablo mucho de mis experiencias, porque es que definitivamente como contadores de historias, hiladores de historias, como yo lo he mencionado en diferentes apartados de mi carrera profesional como escritora, nosotros vamos tejiendo, ¿no? Vamos hilando las historias. Pero esas historias, ¿dónde nacen? Como lo dice ella, ¿no? Hay una idea inicial y generalmente van a nacer pues en nuestros pensamientos, pero vienen de afuera, incluso de experiencias, muchas de ellas experiencias vividas por nosotros mismos, y ahí es donde empezamos a tejer las historias. Entonces, como contadores de historias, nunca estamos ajenos o somos ajenos a nuestro contexto, ¿sí? Por eso es que es muy importante. Incluso hace poco, uno de mis profes de narrativa oral nos contaba que conocía a un cuentero, ¿sí? Que ya lleva mucho tiempo en la escena y que él era muy bueno para contar historias de este nivel, así de suspenso, de terror, porque dentro de su ambiente, de alguna manera, este hombre convivía con esa oscuridad que de alguna otra manera caracteriza el suspenso, ¿sí? En su manera de vestir, en el lugar donde vivía, que incluso contaba una historia que tenía que ver con un lugar muy pequeño, una especie de cueva, donde, digamos, hacía que la persona, en este caso no es el lector, sino quien escucha la historia, se adentrara en la historia como tal, la sintiera muy propia. Y era por eso mismo, porque esta persona había vivenciado dentro de sus experiencias mucho de lo que estaba relatando. Así la historia no le hubiera sucedido, pero la estaba transmitiendo a través de todo, de cómo se veía, de cómo hablaba, del tono. Y es lo mismo que pasa cuando ya pasamos de la narración oral a la narración escrita. El escritor, la idea es que a través del lenguaje escrito empiece a mostrar todos esos aspectos de sus propias experiencias también al lector. Uno lee, por ejemplo, un autor como Stephen King,
que se caracteriza por escribir historias más que todo de terror, algunas de suspenso también. Y yo me imagino aquí, no lo conozco y la verdad no he averiguado mucho sobre él. Les voy a traer información de pronto para el próximo video o el siguiente un poquito, para ver, bueno, este autor, ¿será que sí estoy o no? O tengo o no tengo la razón con él. Y si ustedes saben, de pronto que me dejen en los comentarios. Yo lo asumo a este señor como un autor que ha convivido de alguna manera, en algún aspecto de su vida con el suspenso. Porque uno no, dice el dicho que la manzana no cae muy lejos del árbol, ¿no? Cuando hablamos de familia, por ejemplo. Y uno no está muy lejos como escritor de lo que le pasa. Entonces, si a ti te gusta el suspenso, y yo lo decía en el primer video que hice sobre suspenso, es porque de alguna manera has tenido un contacto directo o indirecto con el suspenso. Si te gusta el romance, para escribirlo también de alguna manera, es una manera en que tú lo sacas, porque de pronto no lo sacas por otro lado, que es lo que les mencionaba en el video pasado. Entonces, todo esto es súper importante, mis queridos escritores, a la hora, y lectores también, a la hora de escribir suspenso. Entonces, yo espero que les haya sido de mucha ayuda, que les motive también a empezar a escribir suspenso, por supuesto, y que me continúen acompañando en estos videos que estoy realizando en la plataforma y que voy a continuar, Dios mediante, haciéndolo por todo este año y esperemos por mucho tiempo más. Y sigan siendo felices haciendo lo que aman, lo que les mueve el alma. Muchas, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Chao.